santidad nadie verá a Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos de santidad, Dios es un Dios santo y Dios se relaciona con alguien en santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Ahora, lo que nosotros pudimos ver desde el momento en que Adán y Eva pecaron es que, como dice la palabra de Dios en Romanos, que el pecado pasó a todos los descendientes de Adán y Eva. Todas las generaciones fueron infectadas por el pecado. Y a partir de ese momento ya nadie tenía la capacidad de escoger entre el bien y el mal, sino que toda inclinación humana es hacia el mal, es siempre hacia el pecado. Todo ser humano tiene la inclinación hacia el pecado. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios dice que ¿cuántos pecaron? ¿Cuántos son los pecadores? Todos pecaron. Y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Significa que nadie va a poder tener una relación con Dios. Nadie va a disfrutar de la gloria de Dios. Nadie va a poder contemplar la gloria de Dios. Porque el pecado no puede entrar en ese lugar. Nosotros pudimos ver que Dios, como un Dios justo y un Dios santo, Él demanda justicia. En el momento en que Adán y Eva pecaron, ellos erraron al blanco. Ellos dejaron de ser perfectos. A partir de ese momento, Dios le dijo que el día en que ellos comieran de ese fruto, la maldición y la muerte entrarían en la raza humana. A partir de ese momento, el pecado entró y la separación entró. El hombre fue separado de Dios y la muerte eterna entró en el ser humano. Hasta ahí estamos claros. Eso es lo que vimos la semana pasada. Que Dios, para solucionar ese problema, Dios envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque nadie podía cumplir el estándar, la justicia perfecta de Dios. Esto, cuando nosotros estudiamos lo que es la cristología, que es lo que vamos a estudiar este año, nosotros ahí en la cristología encontramos algo que nosotros vimos la semana pasada, que son los nombres y los títulos que se le dan a Cristo. Y entre esos nombres y esos títulos que se le dan a Cristo, nosotros, ¿qué es un nombre y qué es un título? Los títulos son Cristo, Señor. Esos son títulos que se le dan al nombre de Jesús. Entre esos títulos y entre esos nombres también está el sustituto, el segundo Adán. Y algo que dice Juan el Bautista, que es el tema de hoy, que está justamente no en el libro que él escribió, sino en el libro del apóstol Juan, Juan capítulo 1, versículo 29. Mire lo que dice. Juan capítulo 1, versículo 29. Si lo tiene, me dice amén. Y dice: y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Uno de los títulos que se le da a Jesús es el Cordero de Dios. ¿Qué significa el Cordero de Dios? ¿Qué es
ser el Cordero de Dios. ¿Por qué? ¿De dónde viene? Y algo que nosotros estuvimos viendo la semana pasada es por qué Jesús tuvo que morir en nuestro lugar. La pregunta que nosotros nos hicimos es ¿por qué Jesús tuvo que ser el sustituto? ¿Por qué Jesús es el segundo Adán? El primer Adán falló. El primer Adán no pudo vivir a la justicia de Dios y el segundo Adán vivió a la perfección, cumplió la ley de Dios de manera perfecta. Jesús nunca cometió pecado. Por eso cuando él fue juzgado delante de Pilato, él dijo: yo no hallo nada mal en él. No hay ningún pecado en Jesús. Jesús nunca cometió pecado. Él vino a cumplir a rajatabla de manera perfecta la ley de Dios. Y de esa manera él era el Cordero de Dios específico para cumplir esa tarea del sustituto. Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros pudimos ver la semana pasada que en el momento en que Adán y Eva pecaron, ellos fueron desplazados de la gloria de Dios, y a partir de ese momento la muerte entró en la raza humana. Pero también nosotros podemos ver que a partir de ese momento Dios empezaría a desplegar un plan previamente orquestado. Y fíjese que es muy importante las palabras que estoy utilizando, porque Él, a partir del momento en que Adán y Eva pecaron, Dios desplegó un plan previamente orquestado. No es que en el momento en que Adán y Eva pecaron, Dios dijo: bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo solucionamos esto? No. Porque así como Dios es un Dios justo, también Dios es un Dios de amor. También Dios es un Dios de misericordia. Por eso muchas veces nosotros carecemos de conocimiento porque no estudiamos los atributos de Dios y cómo Dios es y cómo Dios opera. Pero este plan que Dios empezó a desplegar a partir de que Adán y Eva pecaron, dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 20, dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor a vosotros. Cristo estaba destinado a ser el Cordero de Dios antes de la fundación del mundo, antes que el hombre pecara. ¿Por qué? Porque Dios, en su omnisciencia, Él que todo lo sabe y todo lo conoce, Dios ya sabía que el hombre iba a fallar. Pero así como Dios sabía que el hombre iba a fallar, Dios ya tenía un plan de rescate. Un plan para rescatar al hombre, para que el hombre no quedara separado de Dios y destinado a pasar la eternidad en el infierno. El infierno es la separación de Dios. Es el lugar donde nadie quiere ir, mi hermano. Muchas veces la gente juega con vete al infierno y ni siquiera sabe lo que está diciendo con el infierno. Ya algún día haremos alguna serie con respecto al infierno y es muy profunda. Y la palabra de Dios habla específicamente y claramente con respecto a
el infierno. A partir de ese momento en que Adán y Eva pecaron, Dios empezó a desplegar ese plan que Él tenía, ese plan de rescate, ese plan de que Cristo sería encarnado, vendría al mundo y salvaría a los escogidos. Ahora, nosotros podemos pensar de que ese plan inició hace 2000 años cuando Jesús nació. En ese momento en que Jesús nació, Dios inició ese plan, pero no. El plan de redención fue diseñado antes de la fundación del mundo. Y el plan de redención inicia, escuche bien, inicia en el preciso momento en que Adán y Eva pecaron. A partir de ese momento, Dios empieza a desarrollar este plan. Y nosotros lo vemos en Génesis capítulo 3. Si usted va a Génesis capítulo 3, va a encontrar en el versículo 21. Leamos desde el versículo 20. Y dice: y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Se acuerdan que en el momento en que Adán y Eva pecaron, lo primero que ellos sintieron fue temor? ¿Por qué? El temor tiene que ver con la separación entre el hombre y Dios. Por eso algo que la humanidad lucha constantemente es con el temor. Esos temores, el temor a la oscuridad, el temor a esto, el temor a la soledad, el temor a la vejez, el temor al engaño, el temor a la muerte, el temor, todo el tiempo el temor. Es un patrón que se repite constantemente y que los psicólogos intentan resolver medicando y haciendo y aquello. Pero nosotros tenemos que ver que en el inicio lo primero que sintió Adán y Eva fue temor. ¿Por qué? Porque ellos fueron separados de Dios. Así como Cristo, cuando Él estuvo en la cruz y Él se hizo pecado, sin cometer pecado, Él cargó con todos los pecados de los escogidos. Y en ese momento Él dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mismo separándose de su Hijo, que es la segunda persona de la Trinidad, separándose en ese momento. ¿Por qué? Porque Dios no puede tener relación con el pecado. Y nosotros podemos ver acá en Génesis que en el momento en que Adán y Eva pecaron, en ese momento Dios empieza a desplegar su obra redentora. Y dice que cuando ellos tuvieron temor, dice que se hicieron ropas de hojas y se cubrieron. Pero que después vino Dios y que Dios dice en el versículo 21: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En este momento, acá nosotros podemos ver que hay un primer sacrificio. Según el pastor John MacArthur, en su comentario con respecto a esto, dice y comenta: esto es una sombra de la realidad que un día el Padre le daría muerte al sustituto para redimir al pecador. En este momento, la iniciativa de cubrir la inició Dios. Dios los cubrió por medio de un sacrificio. En el momento en que Adán y Eva pecaron, ellos tenían que morir, pero la muerte
no ocurrió a Adán y Eva, sino que le ocurrió a un animal. La muerte cayó sobre un animal y esa muerte hizo que ellos dos sean cubiertos. Esto no tenía que ver con un ser cubierto por vestimenta, sino que tenía que ser cubierto por causa de su pecado. La muerte cayó sobre el animal y ellos fueron cubiertos. Ellos fueron cubiertos por este sacrificio. Este sacrificio inicial, mire al punto donde estamos yendo y la importancia de hablar del pecado, y cuando se predica de manera sistemática, que es lo que muchas veces nosotros hacemos en teología, sistemáticamente es que tocamos un punto y ese punto lo abordamos desde todos los ángulos para entender con claridad lo que significa. Muchas veces nosotros hablamos de pecado y ni siquiera entendemos lo que significa la palabra. Muchas veces hablamos de la obra redentora de Cristo, pero no entendemos lo que eso significa. Por eso es que es muy importante que nosotros podamos explayar lo que significa la palabra de Dios y lo que ha ocurrido. En ese momento, lo que ocurrió en ese sacrificio se lo conoce como expiación. Muchas veces usted habrá escuchado la palabra expiación o habrá escuchado en las noticias, lo usaron como chivo expiatorio. ¿Qué es lo que eso significa? ¿Qué es una expiación? La palabra expiación proviene del griego que significa capar, que significa literalmente cubrir. La palabra expiación es cubrir. Lo que nosotros estamos viendo en Génesis, que lo que Dios hizo con este sacrificio, con esta expiación, fue que Él cubrió al pecador con un sacrificio. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿No podía simplemente Dios ignorar el acto que habían hecho, el error cometido y decir, bueno, les damos otra oportunidad? ¿No podía Dios mirar para otro lado y decir, bueno, no pasó nada y sigamos para adelante? ¿No podía Dios simplemente, Dios es Dios y Él puede hacer lo que quiera, y Él podía haber dicho, bueno, no pasa nada, todos van al cielo? Como la película La Dama y el Vagabundo, creo que se llama, o Todos los perros van al cielo. Todos van al cielo. Y listo. Y todos preferimos creer en eso. Es como un cuento de hadas. Como yo muchas veces escucho a la gente que dice, bueno, total, todos vamos a ir al cielo. ¿De dónde sacaste esa información? Y bueno, porque yo nunca maté a nadie. Eso no es lo que te aprueba o te desaprueba ir al cielo. Lo que te desaprueba ir al cielo, primeramente lo que te hace no entrar al cielo es ser un humano. Porque dice que todos los humanos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La única manera que tú puedes entrar al cielo es que no seas un humano, un extraterrestre. Como no hay extraterrestres, son todos humanos. Hay algunos que parecen extraterrestres, pero en realidad son humanos, disfrazados. Así que eso te hace inviable para entrar al cielo. Entonces lo que tú necesitas es un chivo expiatorio. Alguien que pueda cubrirte. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué Dios necesita un chivo expiatorio? ¿Por qué? Porque Dios no puede, Él, violar su justicia. Dios es un Dios justo. El problema es que nosotros tenemos un problema con la justicia. Nosotros vemos la justicia del hombre, vemos que la justicia falla, vemos que la justicia es permisiva, pero la justicia de Dios es perfecta, es eterna, y la justicia de Dios no cambia. Dios es completamente justo. Y si alguien falla, así sea lo más pequeño,
Dios tiene la obligación, porque Él es justo y no puede violar su justicia. ¿Por qué? Porque si Dios viola su justicia, hay algo que es claro. Si Dios viola su justicia, deja de ser Dios. ¿Entiende? Entonces Dios, como no puede violar su justicia, Él tiene que pagar por aquel que viola su justicia. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Por cuanto todos pecaron, en el momento en que Adán estaba pecando, Adán estaba representándote a ti, a mí y a todos. Y uno pudiera decir, bueno, yo no quiero a Adán como representante. ¿Por qué Dios me va a juzgar por lo que hizo Adán? Y eso es que muchas veces nosotros no entendemos lo que significa la cabeza federal. La cabeza federal es eso. Hermano, las decisiones que tome el presidente con el FMI, ¿le consultaron a usted? Pero yo no quiero pagar, ¿eh? Pero el gobierno dice, vamos a pagar igual. Porque nosotros somos la cabeza de la nación y nosotros tomamos una decisión y usted se tiene que someter, ¿entiende? Entonces, pero ustedes me votaron, se hizo una democracia. En la cabeza federal, Dios cuando pone a Adán, Él pone al mejor representante de la raza humana. Y el mejor representante de la raza humana fue Adán y Eva. Y ellos fallaron. Imagínense que si nosotros estábamos ahí, no íbamos a fallar, íbamos a recontra fallar. Porque Dios es un Dios justo. Y Dios no va a poner a alguien, amén, sabiendo que existe la posibilidad de que alguien el día de mañana no falle. No, 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 no. Todos, dice la palabra, fallaron. Completamente todos. Entonces Dios en su justicia, en su rectitud, Él demanda que se pague por ese delito. La paga del pecado es ¿qué? La muerte. Pero también en la justicia de Dios opera algo que es maravilloso. Es el amor. Dios es un Dios de amor, amén. Y Dios, como es un Dios de amor, hermano, Él nos ama no porque vio algo bueno en nosotros, porque no hay nada bueno en nosotros, a diferencia de nosotros. Nosotros amamos porque la gente nos da. Es un amor recíproco. Dios, si me caes bien, yo te amo. Si eres bueno conmigo, yo te amo. Si haces esto, yo te amo. Pero el día en que tú rompas esto, yo dejo de amarte. Dios no es así. Dios no opera de esa manera. Él te ama porque Él es amor. Esa es la diferencia. Y Dios decide mostrar su amor para contigo. Por eso muchas veces la gente dice, bueno, fallé, me equivoqué, erré. Dios dejó de amarme. Mírate al espejo, pégate un cachetazo y dice, de esa manera es la que amo yo, pero Dios no ama así. Dios nunca deja de amar. Porque Él no puede. Nunca Dios puede dejar de amarte. Desde el momento en que Él decidió amarte, Él te amará desde el principio hasta el fin. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, que de tal manera amó Dios al mundo. Dice, Juan 3:16, que envió a su Hijo a morir por ti. Y como dice en Romanos capítulo 8, dice que Dios a los que predestinó, llamó, a los que llamó, justificó, y a los que llamó, glorificó. Porque Dios te ama. Dios no dice, bueno, yo te amo, fíjate cómo te salvas. Dios dice, bueno, yo te amo, bueno, arréglate como puedes. Fíjate cómo vas a llegar al cielo. No, mi hermano, porque nadie puede llegar al cielo. Es Dios el que inicia en nosotros el plan de salvación. Es Dios el que sostiene esa salvación. Y es Dios el que me hace entrar en salvación. Porque Él quiere hacer un pueblo para su Hijo.
Nosotros somos un regalo para Jesús. Somos la novia, amén. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios quiere relacionarse con el hombre. Dios quiere empezar a desplegar. Ahora digo, ¿por qué no vino en ese momento? Vino Jesús. En ese momento que Adán y Eva pecaron, ¿por qué no vino Cristo? Y en ese momento era Cristo sacrificado y listo. No, ¿por qué? Porque Dios, hermano, tiene sus tiempos. Dios hace las cosas según su tiempo y su forma. Y Dios había destinado que Jesús vendría miles de años después, pero a partir de ese momento Dios empezaría a desplegar, a mostrar, a revelar el plan que Él tenía de rescatar al hombre. Un plan que era que para rescatar al hombre había que pagar la deuda. Y la deuda tenía que ser pagada por medio de un sustituto, porque si la paga era sobre mi vida, es muerte eterna. Entonces, si yo recibo muerte eterna, nunca voy a poder salir de esa muerte eterna. Entonces Dios, para relacionarse con el hombre, descarga su ira, su justicia sobre la muerte del animal, sobre la muerte del sustituto. Y al cubrir a Adán y a Eva, en ese momento Dios queda habilitado para poder relacionarse con el hombre. Y Dios empezó a mostrar, a partir de esa expiación de pecado, empezó a mostrar que a través del sacrificio, a través del sustituto, Dios se relacionaba con el hombre. El hombre podía acercarse a Dios por medio de la expiación. La expiación es el acto mediante el cual se cubren los pecados en el Antiguo Testamento. Escuche esto. La expiación es el acto en el cual se cubren los pecados en el Antiguo Testamento y a través del sacrificio de animales. Escuche. Pero la palabra expiar, que significa en el Antiguo Testamento cubrir, no tiene la misma connotación en el Nuevo Testamento. Porque recuerden lo que dijo Juan en el capítulo 1, versículo 29. ¿Qué dijo él? El Cordero de Dios que quita, no que cubre. ¿Se da cuenta? Aquí hay algo increíble en todo esto. ¿Por qué? Porque la palabra expiar en el Antiguo Testamento significa cubrir, pero la palabra expiar en el Nuevo Testamento significa mucho más que cubrir, significa quitar. ¿Y por qué eso? Muchos se preguntarán, ¿cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se salva la gente en el Antiguo Testamento si ellos no habían escuchado de Jesús? Si ellos no sabían de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Ahora, ¿pero cómo no escucharon de Jesús? Cuando ellos fueron cubiertos, Adán y Eva, con un sacrificio, ¿no estaban escuchando de Jesús? Amén. Jesús, Dios no estaba mostrando ya el camino de la expiación, que sería el camino en el cual el hombre sería redimido. A partir de ese momento, la palabra expiación, que significa cubrir, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios que el sacrificio de los animales, ¿se acuerda lo que decía John MacArthur? Decía, esto es una representación de algo que vendría en el futuro para cumplirse para salvación de todos. Ahora, Jesús
estaba siendo representado en la muerte de ese animal, y esa piel que estaba siendo puesta sobre la gente representaba que estaban cubiertos, pero era simplemente una representación. Pero esa representación tenía validez. Esa representación servía para que Dios se relacionara con el hombre, pero no era el sacrificio perfecto para hacerme entrar al cielo. Por eso todas las personas en el Antiguo Testamento que fueron cubiertas con el chivo expiatorio, que pusieron su confianza en el sacrificio, todas esas personas son salvas, pero no fueron salvas hasta el momento en que Cristo fue a la cruz. Y cuando Él fue a la cruz, Él ahí abrió las puertas para que todos los que habían confiado en el Cordero entraran a la plenitud de Dios. En ese momento se hizo el pago perfecto. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10. Veamos por un momento. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Mire. Dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Hasta ahí. Antiguamente, cuando la gente presentaba el sacrificio para relacionarse con Dios, para estar delante de Dios, esos sacrificios que la gente hacía no hacían a la persona perfecta. No la hacían perfecta. Por eso nadie podía entrar definitivamente a la presencia de Dios sin ser perfecto. Sin ser perfecto. Entonces todos los sacrificios que se hacían simplemente cubrían, no quitaban, solamente cubrían. Y mire lo que dice el versículo 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpiaos una vez, no tendrían jamás conciencia de pecado. Versículo 3. Pero estos sacrificios cada año se hacen en memoria de los pecados. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar ¿qué? Entonces, expiación significaba de que ¿qué? De que eran cubiertos. La mejor manera cuando una persona falla a la ley de Dios, se la conoce como una deuda. Una deuda. Una deuda que la persona tiene que no puede cumplir. Y cuando la gente presentaba los sacrificios, simplemente era pagar los intereses de esa deuda, pero la deuda siempre estaba. La única manera de que esa deuda sea quitada por completo era por medio de un cordero. Pero ese cordero no era el cordero que usted iba a presentar, sino era el cordero que Dios iba a entregar, que es Jesucristo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Dios nos deja acercarnos a Él por medio del sacrificio. El sacrificio le permitía a la gente poder entrar a tener una relación con Dios
por medio de ese sacrificio. ¿Qué hacía el sacrificio? El sacrificio era un sustituto. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Cómo en un momento, cuando Dios establece la regulación del sacrificio, ¿cómo era el acto del sacrificio? El acto del sacrificio era que una persona, el sacerdote, tenía que poner la mano sobre la cabeza del animal, y ese animal era el que iba a morir en sustitución mía. Por eso Jesús es el sustituto. Dios empezó a mostrar a través de Génesis la gravedad del pecado, lo que el pecado es, hermano, y que el pecado demanda, escuche, el pecado demanda muerte. La paga del pecado es muerte. Si no hay un chivo expiatorio, el que va a pagar por ese pecado con la muerte eterna es el pecador. No hay otra. Dios no viola su palabra. Dios es perfecto y Dios lo explica con claridad. Él empezó a mostrar el plan de redención a través de Génesis. Se empezó a desplegar esta obra perfecta que finalizaría en la cruz. Esa obra perfecta finalizaría en la cruz con la muerte del mismo Dios, la segunda persona de la Trinidad, encarnado, viniendo al mundo a morir, a tomar el lugar de los pecadores para morir por los escogidos una vez y para siempre, para que tengan acceso y entrada al trono de Dios. Esa es la seguridad más increíble de todo. Ahora nosotros podemos ver y podemos mirar lo que es el camino de la expiación. Por eso cuando usted mira el Antiguo Testamento, usted va a encontrar a Jesús en todas partes. Todo lo que simboliza el tabernáculo, todos los utensilios, todas las prácticas apuntan hacia Cristo. Todo lo que se hizo, todo apunta hacia Cristo y la cruz de Cristo. Por eso dicen los exégetas y los eruditos, creen que por esa razón, escuche, Dios ya había mostrado cuál era el camino. Y nosotros vamos a Génesis capítulo 4. Ya voy terminando. Algunos dirán, qué bueno, pastor. Pero es interesante conocer por qué Dios tiene que sacrificar a su Hijo Jesucristo en tu lugar. Si no entendemos el por qué, mi hermano, podemos caer en las garras de cualquier engaño y cualquier herejía. Génesis capítulo 4, versículo 3, y dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo de los frutos de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Ahora, ustedes conocen la historia de Caín y Abel, dos hermanos que se pelearon. En realidad Abel no se peleó con nadie, Caín fue el único que se peleó. Se enojó y mató a su hermano. ¿Por qué? Porque tuvo envidia. Ahora mire lo que dice Hebreos capítulo 11. Volvamos a Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Y dice: por la fe
Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. ¿Qué quiere decir esto? Dice que la ofrenda de Abel fue una ofrenda justa. Fue una ofrenda que justificó a Abel. Pero la ofrenda de Caín no fue agradable delante de Dios. Uno pudiera decir, este Dios es pretencioso. Acepta la ofrenda de uno, pero no acepta la ofrenda de otro. Pero fíjate que cuando Abel llevó la ofrenda, él llevó el animal, el primogénito, el mejor, sin mancha, sin defecto, y lo presentó delante de Dios, y Dios aceptó esa ofrenda para relacionarse con Abel. Dios nos empieza a mostrar que a partir de los sacrificios es la manera en la cual Dios se va a relacionar con el hombre. Desde el principio, todos los patriarcas ofrecieron sacrificio para expiar sus pecados y para poder acercarse a Dios. Lo podemos ver en Job, capítulo 1, versículo 5. Dice que Job presentaba sacrificio por sus pecados y por los pecados de sus hijos. Y también podemos ver en Génesis, capítulo 8, versículo 20, cómo Noé, después de que terminó el diluvio, él presentó un sacrificio para tener relación con Dios. A lo largo de la historia, nosotros vamos a empezar a ver estos indicios y cómo Dios fue mostrándole a la humanidad a Cristo, revelándole a Cristo a través de estos sucesos increíbles. Y uno que veremos la semana que viene es el caso de Abraham. Y cómo Dios lo llamó a Abraham y le dijo que él entregara a su hijo en sacrificio. Pero lo más increíble de todo es que cuando iba Abraham e Isaac al sacrificio, dice que Abraham cargó sobre la espalda de Isaac la leña para el sacrificio. ¿No le parece algo familiar eso? ¿No le parece algo familiar de Cristo cargando con la cruz del Calvario? Y dice que fueron hasta el lugar destinado para el sacrificio. Y escuche, esto es increíble, porque es aquí donde nosotros, si aprendemos a trazar las escrituras, como nos enseña Pablo, algo que dijo Isaac cuando llegaron al lugar, él le hace una pregunta sin saber lo que estaba preguntando y le dijo: y padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Usted salta de ahí miles de años, cae en Juan 1:29. Y he aquí, dijo Juan, ahí viene el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Eso es increíble. Eso es extraordinario.